Saludos, sean bienvenidas y bienvenidos a otra clase del curso de Circuitos Lineales 1. En la clase de hoy vamos a estar resolviendo algunos problemas y ejercicios adicionales con lo que hemos visto hasta ahora, el capítulo 1 y el capítulo 2. Y vamos a estar utilizando también el simulador Microcap para comparar nuestros resultados con los resultados de una simulación. El primer problema que vamos a ver es este que les tengo acá en la pizarra, donde se nos pide encontrar el valor de la corriente suministrada por la fuente de corriente. La única fuente de corriente que tenemos es esta, que es una fuente de corriente controlada. Nos piden también obtener el valor de la tensión Vx, que es la tensión en este resistor de 10 ohms, y calcular la diferencia de potencial VAB entre los puntos A y B. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar por realizar un análisis general del circuito y vamos a ver qué es lo que realmente podemos nosotros aplicar acá. El primer detalle que vemos en este circuito es esta conexión que tenemos aquí abajo. Este símbolo que está acá, ese símbolo que se repite 4 veces, como vimos anteriormente en las simulaciones de Microcap, es el símbolo del nodo de referencia. ¿Ok? Es el nodo de referencia, es el nodo donde nosotros asumimos que la tensión es de 0 volts. Y el nodo de referencia es un mismo nodo. De tal manera que si nosotros tenemos estas 4 terminales conectadas al nodo de referencia, es como que las tuviéramos conectadas al mismo punto, al mismo nodo. Ok, entonces es como que tuviéramos un nodo grande inferior donde se están conectando estas 4 líneas que tenemos ahí en ese circuito. Entonces, aquí tenemos las 4 líneas conectadas directamente al mismo nodo inferior, y por eso es que entonces también se puede representar pues utilizando la notación con nodos de referencia. Ok, ese es un detalle que tenemos ahí. Luego, tenemos que calcular la corriente que suministra la fuente de corriente controlada. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer para encontrar la corriente que suministra o que entrega la fuente controlada de corriente. Esta corriente está dada por esta expresión, es decir, esta corriente son 5Ix. De acuerdo, entonces la corriente que entrega la fuente es de 5Ix. Si nosotros supiéramos quién es Ix, podríamos encontrar cuál es el valor de esta corriente. Entonces tenemos que ir a buscar quién es Ix. Vean que la corriente Ix es la corriente que está circulando a través de este resistor que tenemos acá.
el resistor de 5 ohms. Entonces tenemos que ver cómo podemos calcular esa corriente IX en función del resto del circuito que tenemos. La corriente IX es entonces la corriente que fluye por esa resistencia, a la que le voy a llamar RA. Y vean que la resistencia RA forma parte de esta configuración de 3 resistencias que tenemos acá. Sin embargo, como a través de ella fluye una corriente, también entonces va a aparecer una tensión. Llamémosla VA o V en RA, mejor. Ok. Entonces, si nosotros conociéramos la tensión V en RA, conociendo el valor de la resistencia RA, nosotros podríamos calcular IX. Sin embargo, no tenemos la tensión V en RA. Sin embargo, antes de empezar a pensar, por ejemplo, en reducir esas resistencias o en aplicar una transformación de delta estrella, antes de hacer ese tipo de análisis, nosotros vamos a ver en el circuito si tenemos alguna trayectoria cerrada que nos permita a nosotros aplicar ley de tensiones de Kirchhoff para conocer la tensión V en RA. Y hay que analizar con mucho cuidado porque a veces esas trayectorias están un poco escondidas, pero eso nos va a facilitar a nosotros mucho el trabajo. Recuerden que aunque estas resistencias estén conectadas en delta, si yo las paso a estrella, pierdo de vista completamente la ubicación de la tensión en RA, porque las resistencias cambian y yo no puedo devolverme después de una estrella a una delta para conocer las variables de corriente, tensión, etc. Por lo tanto, aquí tiene que haber una trayectoria cerrada que nos va a permitir a nosotros encontrar la tensión en RA sin tener que reducir ese grupo de 3 resistencias que tenemos ahí. Noten, por ejemplo, que la resistencia RA está conectada entre estos dos nodos. Digamos el nodo A y el nodo C. Llamémosle a este nodo C. Y vean que en el nodo C también hay una fuente de tensión independiente, por lo que su tensión es conocida. Y está entre C y tierra. Y vean que A, que es el otro extremo de la resistencia, está conectada entre el nodo A y el nodo de tierra. También tenemos conectada una fuente independiente de tensión, cuya tensión es de 10 volts. Entonces, este nodo de referencia y este nodo de referencia en realidad son el mismo nodo, como dijimos al inicio. Entonces, vean que yo puedo establecer esta trayectoria cerrada. Puedo salir de un nodo de referencia, paso por la resistencia que estoy analizando, paso por la otra fuente de alimentación y vuelvo al nodo de referencia, es decir, vuelvo al mismo punto. Por lo tanto, esta es una trayectoria cerrada donde yo conozco la tensión en una fuente, no conozco la tensión en la resistencia y conozco la tensión en la otra fuente. Por lo tanto, tengo 3 tensiones, 2 de ellas conocidas, y nada más me quedaría encontrar la tensión en la fuente en la resistencia RA. Y recuerden que la tensión en RA me va a permitir conocer IX, porque yo conozco el valor de RA. Entonces vean que aquí tenemos una trayectoria cerrada, un poco camuflada, pero que nos permite encontrar este valor de tensión que ocupamos para poder encontrar la corriente. Entonces vamos a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff a esa trayectoria negra.
Recuerden que esa trayectoria negra sale y vuelve al nodo de referencia, por lo tanto es cerrada. Entonces tendríamos, partiendo de este punto, partiendo de aquel nodo de referencia y volviendo al otro, tendríamos menos 10 más la tensión en RA. Ojo que la polaridad de la tensión en RA yo la definí de acuerdo con la dirección que me están dando de IX. La dirección de IX no la puedo cambiar en el análisis porque esa es una variable de control de la fuente controlada de corriente. Entonces tengo que usar la misma dirección. Entonces tengo más V en RA más 10 volts, no hay ninguna otra tensión, igualo mi ecuación a 0. Y ahora vean esto, menos 10 se cancela con más 10 y me queda que la tensión en RA es igual a 0 volts. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. La resistencia RA yo la estoy conectando entre el nodo A y el nodo C, pero el nodo C tiene una fuente de tensión de 10 volts, por lo tanto la tensión que hay en A es igual a la tensión que hay en B, en C, porque en C también tengo una fuente de 10 volts conectada entre C y tierra. Por lo tanto, la tensión total que yo veo en la resistencia es de 0, y efectivamente es de 0 volts. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto va a ser la corriente IX? Dijimos que IX por ley de Ohm sería la tensión en RA dividida entre RA. ¿Ok? Por lo tanto sería 0 entre 5 por lo tanto mi corriente IX es de 0 amperes. No hay corriente fluyendo por esa resistencia. No hay corriente fluyendo por esta resistencia. Por lo tanto, si la corriente que fluye por esta resistencia es de 0 amperes, la corriente que entrega la fuente, que era de 5IX, pues también va a ser 0. En la fuente de corriente controlada tendríamos que su corriente sería 5IX, o sea 5 por 0, o sea que 5IX es igual a una corriente de 0 amperes. Quiere decir que esta fuente tampoco está entregando corriente. ¿Ok? La fuente simplemente no entrega corriente. Ok, ya tendríamos la primera parte. Ya nos dimos cuenta que la fuente de corriente controlada de corriente no tiene corriente, tiene una corriente de 0 amperes, debido a que su corriente de control se hizo de 0 amperes. Y esta corriente de control es 0 amperes porque la tensión en la resistencia es de 0 volts, ¿verdad? Entonces ya ahí tendríamos la primera parte. Ahora tenemos que calcular la tensión en Vx, o sea, esta tensión que tenemos acá. ¿Cómo hacemos para calcular esa tensión? Noten primero que todo la forma en la que está conectada la resistencia de 10 ohms. Esta resistencia de 10 ohms está conectada en el mismo ramal donde está conectada la fuente de corriente I5IX. Están en serie, ¿verdad? Tienen un nodo en común y ese nodo en común no tiene a nadie más conectado. Por lo tanto, toda la corriente 5IX tiene que fluir por la resistencia. No hay de otra.
Por esta resistencia de 10 ohm se está fluyendo una corriente 5X. ¿Por qué? Porque esta fuente y la resistencia están conectadas en serie. ¿Okay? Y si están en serie, entonces la corriente por la resistencia fluye una corriente de 5X. Ahora bien, si tenemos la corriente y sabemos la resistencia, pues podemos calcular la tensión como el producto de ambas. Es el producto de ambas por ley de Ohm. Pero 5X nosotros dijimos que valía 0 amperes. Por lo tanto, en esa resistencia de 10 ohms tampoco hay tensión. La tensión es de 0 volts. ¿Ok? Entonces, tensión 0 volts, porque esta corriente es 0 volts, y esta corriente es 0 amperes, y esta corriente es 0 amperes, porque esta corriente es 0 amperes también. Y esta tensión también es de 0. Entonces, aparentemente en este circuito todo nos está dando 0 hasta el momento. Ahora lo último que nos piden calcular es el potencial AB, o VAB, y ese es el que vamos a calcular ahora. De acuerdo, entonces ahora vamos a calcular la diferencia de potencial VAB, que sería la tensión que nosotros vemos entre los puntos A y B, como está aquí subrayado. Los puntos o los nodos A y B están acá, en los extremos de la fuente de corriente controlada, y la tensión VAB, o la diferencia de potencial VAB, es la tensión que nosotros veríamos positiva en el nodo A, negativa en el nodo B, sería VAB, y es la misma tensión que nosotros veríamos en la fuente de corriente controlada. Ahí es donde vemos la tensión VAB. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la tensión VAB? Tenemos que buscar otra trayectoria cerrada, como hicimos antes, para calcular la tensión VNRA, pero tenemos que buscar una trayectoria que nos relacione a VAB con tensiones que ya nosotros conocemos. Por ejemplo, yo podría tomar esta trayectoria de acá, la trayectoria de la derecha, donde yo conozco la tensión de la fuente independiente, no conozco VAB, pero ya conozco VX, ¿verdad? Por eso yo lo dejé anotado arriba. Esta sería una opción, sin embargo, pueden haber otras. Por ejemplo, yo podría salir de aquí del nodo de referencia, pasar por esta fuente cuya tensión yo conozco, paso por la resistencia RA, cuya tensión yo ya conozco, paso por la tensión VAB, que es la que ando buscando, y luego paso de nuevo por VX, que también es conocida.
Esa sería la trayectoria externa, que también me serviría para calcular VAB. En las demás no puedo establecer más trayectorias cerradas porque las tensiones en estas resistencias no las conozco. Ok, yo tengo que buscar trayectorias donde las tensiones son conocidas y donde solo tenga una tensión desconocida. Entonces yo voy a usar la trayectoria de la derecha y voy a hacer este recorrido de acá y voy a volver al nodo de referencia. Entonces salgo del nodo de referencia, vuelvo al nodo de referencia y voy a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff ahí para encontrar VAB. Entonces, ¿qué obtengo? Tendría que menos 10 más la tensión VAB más la tensión Vx es igual a 0. Por lo tanto, VAB es igual a 10 menos Vx. Pero Vx ya nosotros lo obtuvimos y nos había dado 0. Por lo tanto, la tensión VAB sería una tensión de 10 volts. Tendría la misma magnitud que tiene esta fuente de tensión independiente. Y ya de esta manera entonces estaríamos resolviendo el ejercicio. Ustedes pueden comprobar ese resultado con la trayectoria externa, que debería de llevarlos al mismo valor. ¿Okay? Vamos a ver qué más podemos hacer en este ejercicio. ¿Qué pasaría en este ejercicio si de pronto a mí me piden calcular, por ejemplo, la corriente que fluye por esta resistencia? Llamémosla IZ. ¿Cómo haríamos para calcular esa corriente IZ? Podemos utilizar algo parecido a lo que utilizamos antes para calcular IX. Podríamos ver si podemos encontrar la tensión que hay en la resistencia por donde fluye la corriente IX. Si la corriente IX fluye en esa dirección, su tensión o la tensión en la resistencia tiene que ser esta. Llamémosle RZ y digamos que este es el RZ. Yo conozco el valor resistivo, son 5 ohms, pero no conozco su tensión. Pero la tensión de esta resistencia me permitiría encontrar la corriente. Ahora, ¿puedo encontrar esa tensión? Puedo encontrar la tensión V en RZ. Busquemos a ver si hay una trayectoria cerrada que me permita a mí encontrarla por medio de ley de tensiones de Kirchhoff. Vean que yo perfectamente podría salir del nodo de referencia, pasar por mi resistencia de RZ, llegar a este nodo y bajar a nuevamente regresar al nodo de referencia. Entonces sería esta trayectoria cerrada que está acá. Salimos del nodo de referencia y volvemos al nodo de referencia, que es el mismo nodo. Y vean que en esta trayectoria yo ando buscando V en RZ y tengo la tensión en esta fuente, por lo tanto podría encontrar esa tensión. Llamémosle a esa la trayectoria pequeña. Ok, entonces yo tendría que saliendo del nodo de referencia, la primera tensión que me topo sería V en RZ, que sería positiva.
más 10 volts es igual a 0, ¿verdad? No tengo ninguna otra tensión. Por lo tanto, mi tensión V en RZ sería de menos 10 volts. Ok. Entonces me da negativa, ¿qué quiere decir? Que yo puse la polaridad mal. Por lo tanto, voy a corregirla. Y la voy a hacer positiva. Corrijo la tensión en RZ, y si la tensión en RZ tiene esta polaridad, la corriente, como es una resistencia, tiene que invertirse también. Porque en una resistencia la corriente siempre ingresa por el punto de mayor potencial. Entonces ya las corregí, ya las puedo manejar positivas. Entonces la tensión en RZ es de 10 volts con esta polaridad. Y ahora que conozco la tensión y que conozco la resistencia, podría encontrar la corriente. Y esa corriente nos estaría dando de 2 amperes, ¿verdad? Entonces tenemos una corriente de 2 amperes circulando en esta dirección a través de la resistencia RZ. Ustedes pueden practicar calculando la corriente que fluye por esta otra resistencia de 5 ohms. Buscan una trayectoria cerrada, buscan a ver si pueden conseguir la tensión en esa resistencia, y la división de esa tensión entre la resistencia les va a dar la corriente. Este es entonces el ejercicio que vamos a resolver ahora, el primero. Vamos a ir ahora a realizar la simulación en MicroCAP. Ok, vean que ya estoy entonces en MicroCAP y ya monté pues gran parte de lo que necesitamos para el circuito. Ya monté las resistencias de 5 ohms y conecté las fuentes de tensión independientes, ¿verdad? Cada una de 10 volts, y vean que aquí conecté los 4 puntos de tierra o los nodos de referencia. Aquí tengo la resistencia de 10 ohms y lo que me hace falta colocar acá es la fuente de corriente controlada por corriente. Entonces vamos a ver cómo se inserta esa otra fuente. Vamos a ir a buscar el elemento aquí a donde dice componentes. Vamos a ir a Analog Primitives y ahí dentro ingresamos a Dependent Sources o fuentes dependientes. Y lo que ocupamos es una fuente de corriente controlada por corriente, que es esta primera que está acá. Entonces la voy a insertar y le vamos a colocar el valor de la ganancia. La ganancia de esta fuente es una ganancia de 5. Por lo tanto escribimos 5 y marcamos este checkbox aquí para que nos muestre ese 5 en la pantalla. 5 lo que está multiplicando a la IX, que es la corriente de control. Ok, le vamos a dar Enter. Y aquí tenemos la fuente. Voy a darle ESC para volver al cursor. Ahora, esta fuente yo la ocupo, que más bien esta cuestión esté horizontal, ¿verdad? Ahorita está vertical, yo la ocupo horizontal. Voy a utilizar la herramienta de giro o de rotación. Le doy clic una vez y vean que ya se recuesta y se pone por acá. Ahora, en una fuente de corriente o en una fuente de tensión controlada por corriente, siempre nos va a aparecer este elemento que está acá. Es decir, la fuente tiene 4 terminales, 2 aquí y 2 acá. Las terminales de acá son para que yo haga fluir por este elemento
la corriente de control que va a manejar esta fuente dependiente. Entonces, ahorita a mí me sirve que este elemento de control vea hacia arriba y ya van a ver por qué. Entonces voy a utilizar la opción de flip vertical para darle vuelta y que el elemento de corriente quede viendo hacia arriba. Y estas dos cuestiones me las puedo traer para acá. Ok, voy a conectar la parte de la fuente. Entonces conecto las terminales de la fuente a los nodos correspondientes. Y ahora tengo que conectar la corriente de control a la fuente. Vean cómo se hace el asunto. Esta fuente, lo que tiene que fluir por este elemento de corriente es la corriente IX, que es la corriente que controla a esta fuente. La corriente IX es la que está fluyendo a través de esta resistencia R1 de 5 ohms. Entonces, cuando es una fuente controlada por corriente, yo tengo que hacer lo siguiente. Tengo que romper de alguna manera el ramal por donde está fluyendo IX. Recuerden que IX viene de este nodo, pasa por la resistencia y normalmente vuelve a este nodo de acá. Ahora, antes de que la corriente que sale de la resistencia venga a este nodo, yo la voy a hacer pasar por el elemento de corriente de la fuente controlada. Entonces, si la corriente viene por acá, en vez de llegar a este nodo, va a ir primero a pasar por el elemento de corriente de la fuente controlada y va a ingresar por el punto positivo, ¿verdad? Entonces la corriente viene en esta dirección, por lo tanto ingresa a la fuente controlada por el punto positivo del elemento de corriente. Y la corriente va a salir por este otro lado, por esta otra terminal. Entonces esta otra terminal yo la vuelvo a conectar al nodo a donde originalmente esa corriente descargaba, que era este nodo de aquí. Entonces vean que el elemento de corriente de una fuente controlada se conecta en serie con el elemento por donde fluye esa corriente de control. Entonces la corriente de control nuevamente sale por aquí, viene por acá, atraviesa R1, ahora sube, pasa por la fuente controlada, sale y vuelve al lugar original donde ella llegaba, ¿verdad? Porque antes teníamos un cable conectado aquí, la corriente viajaba de este punto a este punto. Ahora pasa primero por la fuente controlada y luego vuelve a su destino original. Ok, entonces aquí ya tenemos la fuente controlada, lista, ya le pusimos su ganancia y ahora vamos a ir a simular el circuito. Entonces vamos a decirle análisis, Dynamic DC, y cerramos esta ventana y vean aquí donde me aparecen los valores. Esta tensión de 10 volts es la tensión que hay en este nodo. Esta tensión de 10 volts es la tensión que hay en este nodo. Vean que en este nodo tenemos 0 volts y aquí tenemos, digamos, 10 volts. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? La tensión que hay en la resistencia R4 es la tensión que hay entre este nodo y el nodo de referencia, que es el que se asume que tiene tensión de 0. Entonces, esta tensión menos esta tensión nos da la tensión en R4. Vean que 0 menos 0 nos da 0, por lo tanto la tensión Vx, el simulador nos está diciendo que es de 0 volts. Ahora, la tensión VAB, que nosotros también calculamos, era la tensión en A menos la tensión en B. Es decir, si en A hay 10 volts y en B hay 0 volts, entonces la tensión VAB sería 10 menos 0, 10 volts. 10 volts es lo que veríamos en la fuente de corriente controlada, que coincide con el VAB que nosotros calculamos. Luego, vean que en la resistencia R1 yo tengo de un lado 10 volts y del otro lado también 10 volts, por lo tanto 10 volts menos 10 volts nos da 0 volts, que es entonces la tensión en R1, o lo que nosotros le llamamos V en RA, que nos está dando de 10 volts, de 0 volts, perdón. Vean que ahora voy a activar las corrientes en los elementos
y voy a ajustar los letreros para que se vean bien. Ok, vean que obviamente por la fuente de corriente controlada y por la resistencia de 10 ohms está fluyendo una corriente de 0 amperes, como ya habíamos calculado, y por la resistencia R3 que fluye RZ, fluye en esta dirección que ya nosotros la habíamos determinado, y fluye una corriente de 2 amperes. Y cada fuente está entregando una corriente de 2 amperes en este caso. Entonces, en este circuito pues ya podemos comprobar que los resultados que obtuvimos son los resultados correctos, y aprendimos también a cómo conectar una fuente controlada por corriente, ¿verdad? Que tenemos que hacer fluir la corriente de control por esto que es un elemento de corriente en la fuente controlada. Podemos ver potencias también. Potencia generada por la fuente V2, 20 watts. Potencia generada por la fuente V1, 20 watts. R2 disipa una potencia de 20 watts. Y R3 disipa una potencia de 20 watts. R1 no disipa potencia porque su tensión es 0. La fuente controlada no disipa ni absorbe energía porque su corriente es 0. Y R10 no disipa ni genera, bueno, no puede generar potencia porque es un resistor, pero no disipa potencia porque su corriente es de 0 amperes. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la simulación para este circuito y vamos a hacer otro ejercicio de ejemplo. Ok, veamos ahora este segundo ejercicio, donde notan este circuito que tenemos acá y nos dicen que si RA tiene un límite máximo de disipación de potencia de 0.25 watts, entonces ¿qué condición se debe cumplir en el valor de Rx para que la resistencia RA de 1 kilo ohm no se queme? Suponga que Rx no tiene un límite máximo de disipación de potencia. ¿Cuándo es que una resistencia se quema? La resistencia se quema cuando nosotros la ponemos a disipar una potencia que es mayor a la potencia máxima que ella puede disipar. Entonces, si nos están diciendo que la resistencia RA tiene un límite máximo de potencia de 0.25 watts, quiere decir que si la potencia que RA va a disipar supera los 0.25 watts, ella se va a quemar. Eso es lo que nos están diciendo. Ahora, en RA nosotros vamos a tener una tensión y vamos a tener una corriente, ¿verdad? V en RA y corriente en RA. El producto de ambas es lo que me permite a mí calcular la potencia. Entonces el producto de V en RA por RA tiene que ser menor que 0.25 watts, que es lo que nos están diciendo acá, que es la potencia máxima de RA. Sin embargo, en este circuito que tenemos acá, estas dos cantidades pueden cambiar cuando yo modifico este valor de Rx, porque vean que Rx no me están diciendo cuánto vale. Si yo ajusto Rx y cambio su valor resistivo, eventualmente la tensión en RA podría aumentar, la corriente en RA podría aumentar también, y el producto de ambas me podría dar por encima de 0.25 watts. Por lo tanto, eso me estaría quemando la resistencia RA. Entonces, en este problema me están pidiendo qué valores puedo darle yo a Rx para que el producto de V en RA por RA no supere los 0.25 watts que esta resistencia puede disipar de manera máxima. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es tratar de buscar una expresión o una ecuación para escribir la potencia en la resistencia RA en función de Rx, porque de esa manera, conociendo yo cuál es el máximo de potencia que va a disipar la resistencia RA, yo podría encontrar
los valores de Rx que me permiten que ese producto siempre esté por debajo de 0.25 watts. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer en este problema. Vamos a comenzar ahora el análisis tratando de ver si podemos ajustar ese circuito de una manera más sencilla. ¿Ok? Entonces vamos a ubicar los nodos. Vean que aquí entre estos dos puntos yo no tengo nada conectado, tengo un cable. No hay ningún elemento, lo único que hay es un cable. Por lo tanto, esto de acá es un nodo. Llamémosle, digamos, el nodo 1. Ahora, ¿dónde hay más nodos? Aquí podría haber un nodo, ¿verdad? Ahí tenemos la unión de tres líneas y aquí podríamos tener otro nodo. Sin embargo, vean que entre este nodo y este nodo, lo único que hay conectado aquí, de este lado, es un cable. Por lo tanto, este círculo de acá con este de acá forma parte del mismo nodo. Solo que es un nodo grande. Ok, llamémosle a ese nodo el nodo 2. Entonces, pongámonos a ver. Rx está conectada entre el nodo 2 y el nodo 1. La fuente de 13 miliamperes está conectada entre el nodo 2 y el nodo 1. La fuente de corriente de 53 miliamperes está conectada entre el nodo 2, por este lado, y el nodo 1. Y la resistencia RA está conectada entre el nodo 2 y el nodo 1. Es decir, noten que los cuatro elementos en realidad en ese circuito están conectados entre el mismo par de nodos. ¿Y qué significa eso? Significa que están en paralelo. ¿Ok? Los cuatro elementos ahí están en paralelo. Por lo tanto, yo puedo redibujar este circuito de una manera más conveniente. Ok, entonces yo voy a conectar acá mi fuente de 53 miliamperes. Y tengo mi resistencia RA de 1K. Y ahora vean lo que voy a hacer. Voy como a acostar este nodo y lo voy a poner horizontal, el nodo 2. Y esta fuente me va a quedar conectada con un brazo en 1, con otro brazo en 2 y voy a tratar de alargar el nodo 1. Entonces, alargo el nodo 1, alargo el nodo 2, pero lo pongo horizontal y conecto esa fuente de corriente que me quedaría con la flecha viendo hacia arriba, ¿verdad? La flecha quedaría viendo hacia el nodo 1. Y me quedaría de esa forma. Y ahora hago lo mismo con Rx, me la traigo como para abajo, estiro el nodo 1 hacia allá y coloco el nodo 2 hacia abajo, horizontal. Y ella entonces me queda conectada de esa manera. Entonces ustedes pueden comprobar, pero en la parte de arriba yo sigo teniendo el nodo 1.
y en la parte de abajo ahora tengo de manera como horizontal al nodo 2. Y entonces los 4 elementos están conectados en paralelo. Ok, y ahora vamos a empezar a analizar para ver cómo hacemos para encontrar los valores válidos de Rx. Ok, entonces lo que sabemos nosotros es que lo que nosotros sabemos es que en el real la potencia máxima o la potencia de RA la potencia en RA debe ser menor o igual que 25 miliwatts, porque dado que su potencia máxima es precisamente 0.25 watts. Ahora, como vimos antes, ¿dónde está la tensión en RA? La tensión en RA es la tensión que hay entre 1 y 2. Esta es la tensión en RA y por ella fluye una corriente que yo le voy a llamar I por RA. Entonces el chiste es ver si podemos escribir estas dos cantidades o alguna de ellas en función de Rx. Y vean que el nodo, el circuito tiene únicamente dos nodos. Entonces, tomando de acá, tendríamos que V en RA multiplicado por I por RA tiene que ser menor o igual que 0.25 watts. Entonces ahora, ¿quién sería V en RA y quién sería I por RA? El chiste sería encontrar la tensión, porque en este circuito tenemos solo dos nodos y esos dos nodos me definen la tensión en los 4 elementos. Es decir, en la resistencia Rx también vamos a tener una tensión Rx, pero entonces vamos a ver si ella nos sirve para resolver este problema que tenemos. Entonces vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff al nodo superior. Vean que esta corriente que sale es conocida, esta corriente que entra es conocida, y estas dos corrientes las tendríamos que escribir en términos de las tensiones. Y digamos que por ahí fluye la corriente I por Rx. Entonces vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff al nodo 1. Y vamos a ver qué obtenemos. Tendríamos 53 miliamperes que salen positivos. La corriente I por RA sale, es positiva, menos 13 miliamperes que ingresan, más la corriente I por Rx que sale, por lo tanto es positiva, e igualo eso a 0. Ok, estos dos términos los paso al otro lado. Queda de esta forma, y ahora voy a aplicar ley de Ohm en la resistencia RA y en Rx para entonces escribir estas corrientes en términos de sus tensiones.
Y la ecuación me queda entonces de esta manera: V en RA entre RA más V en Rx sobre Rx igual a menos 40 miliamperes, que es la resta de estas dos cosas. Ok. Ahora, yo sé que la tensión en RA y la tensión en Rx es la misma, porque tanto RA como Rx están conectadas entre el mismo par de nodos. Y digamos que a esa tensión yo le voy a llamar Vx. Es la tensión, la misma tensión que hay en las dos resistencias. Por lo tanto, mi ecuación se transforma en Vx sobre Rx, sobre Ra, perdón, más Vx entre Rx igual a menos 40 miliamperes. Ok, vean que entonces en esta ecuación estaría resolviendo para el valor de Vx en términos de Ra, que es conocida, y de Rx, que es desconocida. Entonces voy a sacar factor común Vx. Y llego a esta expresión que está acá. Nuevamente, RA es conocida, Rx es desconocida. Entonces vamos a ver, voy a borrar la pizarra y vamos a ver cómo podemos seguir trabajando esta expresión. Listo, entonces vamos a continuar de este lado por el momento. Voy a despejar el valor de Vx. Y vamos a ver qué obtenemos. Tendríamos que Vx sería igual a menos 40 miliamperes dividido entre esto que tenemos acá. Resolvemos la fracción compleja. Y obtenemos esta expresión que está aquí. En esa expresión nuevamente yo conozco el valor de RA. Lo que no conozco es Rx. ¿Ok? Ahora, ¿de qué me sirve a mí tener Vx en función de Rx? Bueno, me sirve porque la potencia va a ser la multiplicación de estas dos cantidades en RA. Y si yo logro poner Vx en términos de Rx, ya estaría vinculando a Rx con la potencia en RA. ¿Ven? Entonces, me sirve dejar Vx en términos de Rx, pero yo voy a sustituir de una vez el valor de RA. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que Vx sería menos 40 miliamperes por 1000 Rx dividido entre 1000 más Rx. Y esto lo multiplico de una vez. Menos 40 miliamperes por 1000 vendrían siendo
menos 40. Entonces sería menos 40 Rx dividida, digamos, entre Rx más 1000. Ok, ya tengo a Vx, y recuerden que Vx es igual a V en Ra. Por lo tanto, esta expresión me sirve bastante, porque ya tengo a la tensión V en Ra en términos de Rx. Ok, perfecto. Entonces ahora volvamos a la expresión de la potencia. Potencia en Ra, nosotros dijimos que era V en Ra multiplicado por la corriente en Ra. Ahora, Ra es esto que tenemos aquí. ¿Quién sería la corriente en Ra? La corriente en Ra sería igual a la tensión en Ra dividida entre Ra. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la potencia es igual a la tensión en Ra multiplicada por la corriente en Ra, que es la tensión en Ra sobre Ra, y eso nos da la tensión en Ra al cuadrado dividida entre Ra. Esa es la expresión para la potencia. Ahora, esa expresión de la potencia en Ra es la que tiene que ser menor o igual que 0.25 watts. Ok, entonces voy a borrar esta otra parte y vamos a continuar con el análisis. Seguimos adelante entonces. Tenemos que para evitar que Ra se queme, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que garantizar que esta potencia en Ra no sea mayor que 0.25 watts. Entonces la potencia en Ra tiene que ser menor o igual que 0.25 watts. Y la potencia en Ra, voy a ponerlo aquí así, la potencia en Ra es esta expresión. Por lo tanto, V en Ra al cuadrado sobre Ra tiene que ser menor o igual que 0.25 watts. Esta es la expresión básica. Ahora, la gran ventaja es que ya nosotros tenemos una expresión para V en Ra que está en términos de Rx, que fue lo que buscamos al principio, ¿verdad? Nosotros queríamos encontrar la tensión en Ra en términos de Rx, porque sabíamos que ese producto era el que tenía que ser menor o igual que 0.25. Entonces ahora vamos a sustituir lo que nosotros encontramos para V en Ra. Entonces quedaría, voy a ponerlo en azul, nos quedaría menos 40 Rx dividido entre Rx más 1000 al cuadrado dividido entre Ra menor o igual que 0.25. ok, ahora este Ra es conocido y está dividiendo esta fracción. Lo puedo pasar al otro lado, multiplicar, y no le doy vuelta a la relación de inequidad, porque este valor está positivo. Entonces me quedaría menos 40 Rx al cuadrado dividido entre Rx más 1000 al cuadrado menor o igual que 0,25 por Ra. Ahora, Ra es conocida nuevamente, y vean que separé de una vez esa fracción que estaba elevada al cuadrado. Perfecto, entonces vamos a ver qué queda. Nos quedaría menos 40
al cuadrado por Rx al cuadrado dividido entre Rx más 1000 al cuadrado menor o igual que 0,25 multiplicado por 1000. Ok. Base negativa exponente par me da positivo. 40 al cuadrado sería 1600. 1600 Rx al cuadrado. Y voy a pasar este factor que está dividiendo de un lado, lo voy a pasar a multiplicar al otro. Me quedaría 0.25 por 1000 sería 250. Me va quedando de esta forma. Ok, desarrollo esta fórmula notable, ¿verdad? Me quedaría 1600 Rx al cuadrado menor o igual que 250 por Rx al cuadrado más 2 veces Rx por 1000 más 1000 al cuadrado. Ok, esto sería entonces 1600 Rx al cuadrado menor o igual que 250 por Rx al cuadrado más 500 por 1000 serían 500.000 Rx y 1000 al cuadrado es 1.000.000 por 250 serían 250 millones. Ok, se ve bien la cosa. Ahora voy a pasar esta cantidad que tiene Rx, la voy a pasar al otro lado al restar. Entonces me quedaría 0 mayor o igual que menos 1600 Rx al cuadrado más 250 Rx al cuadrado 500.000 Rx más 250 millones. Ok, ya casi terminamos. Ahora tenemos que agrupar términos y luego acomodar la inecuación para poderla resolver. Muy bien, entonces agrupamos estos dos términos, menos 1600 más 250 vendrían siendo menos 1350. Entonces tendríamos 0 menor o igual menos 1350 Rx al cuadrado más 250 por Rx al cuadrado ya eso lo sumé, más 500.000 Rx más 250 millones. Ok, ahora para dejar la inecuación en términos de Rx al cuadrado, yo voy a sacar a factor común el menos 1350. Entonces me quedaría Rx al cuadrado más, como este no tiene término, entonces tomo 500.000 entre menos 1350 más 250 millones entre menos 1350. Obviamente aquí dividí menos 1350 entre menos 1350 y por eso me dio 1. Ahora, este término que está negativo lo paso al otro lado a dividir el 0, pero como está negativo
le da vuelta a la relación de igualdad, de inecuación, ¿verdad? Entonces me quedaría le doy vuelta al signo, ¿verdad? Y me quedaría del otro lado rx al cuadrado más menos, mejor dicho, y tengo que dividir ahora 500.000 entre 1350 y eso me da menos 370,37 Rx. Muy importante, ¿verdad? Ahí se me había ido un Rx. Y ahora menos, y divido 250 millones entre 1350 y eso me da 185.185,18. ok, ahora lo que vamos a hacer es que 0 entre este número me va a dar 0 y esto que está acá lo tenemos que factorizar, ¿verdad? Vamos a factorizarlo, yo voy a usar la calculadora y vamos a encontrar entonces los factores de ese polinomio. Vamos a ver, tenemos que el polinomio tiene como coeficientes 1, luego menos 370.37, ¿ok? Y el tercer factor sería menos 185.185.18. Ajá. Y buscamos los factores. Vamos a ver si fue un número. $185.18 negativo. Ajá. Ese es. Ok. Y vamos a ver, entonces esto se reduce a Rx más 283,3 por Rx menos 653,67. ok, eso sería factorizando. Y ahora lo que vamos a hacer es resolver la inecuación. Tenemos que encontrar los ceros. Ceros de los factores. El primer factor sería Rx más 283,3 igualado a 0. Nos da que Rx tiene un 0 en menos 283,3 ohms, ¿verdad? Porque ya esto es un valor de resistencia. Y el segundo factor, Rx menos 653,67 lo igualo a 0. Y me da 653,67 ohms. Ok, ahora lo que tengo que revisar es el asunto del signo. Entonces, construyo la tabla, una tabla más grande, donde vamos a colocar los factores
y vamos a poner signo total. Ok, ahí está la tabla. Tengo menos infinito y tengo más infinito. Ahora, en el medio tengo los ceros. Los pongo en orden, ¿verdad? El primero es menos 283,3 y el otro es 653,67. Este es el cero de este y este es el cero de este otro. Entonces, hacia la derecha, hacia la izquierda, este factor se hace negativo cuando Rx toma valores más negativos que 283, que menos 283. Eso se hace negativo, por lo tanto del otro lado es positivo. El segundo factor se vuelve negativo cuando Rx toma valores menores que 653,67. Por lo tanto es menos menos y este es más. Y ahora multiplico los signos. Menos por menos me da más por menos me da menos y más por más me da más. En mi ecuación original yo andaba buscando los valores menores que 0, ¿verdad? Los valores de este producto que fueran menores que 0. Por lo tanto busco los signos negativos en mi tabla. Y ya aquí entonces obtendríamos el rango de valores de Rx. Rx tiene que estar en el rango desde los menos 283,3 ohms hasta 653,67 ohms. Incluyo los dos extremos porque es menor o igual. Ahora, nosotros no tenemos resistencias con valores o resistores con valores de resistencia negativos. Por lo tanto, nunca vamos a poder lograr una Rx aquí, allá, que tenga una resistencia negativa. Por lo tanto, vamos a dejarlo desde 0 hasta 653. Entonces, no hay resistores con resistencia negativa. Por lo tanto, tenemos que cambiar el intervalo. Entonces, finalmente, nuestra Rx tiene que ser una resistencia que va en el orden desde los 0 ohms hasta los 653,67 ohms. Y ese sería el rango de valores de resistencia que yo puedo poner acá, que van a mantener la potencia disipada en RA por debajo de los 25.25 watts que nos habían dicho en el inicio. ¿De acuerdo? Entonces aquí tienen este otro tipo de problema, donde lo más interesante es la forma en la que uno reacomoda el circuito. Eso es casi que lo más delicado en este ejercicio. La forma en la que se reacomodó el circuito y la forma en la que se planteó V en RA en términos de Rx. Ya una vez que obtuvimos la tensión en V en RA, calculamos la potencia en RA y esa expresión fue la que nosotros pusimos como menor o igual que 0.25 watts. El resto fue resolver una inecuación cuadrática nada más, pero lo más importante es redibujar el circuito original para que nos quedara más cómodo de manejar y encontrar la expresión para V en RA en términos de Rx. ¿Okay?
Vamos a hacer un problema adicional. Ok, ahora vamos a pasar al ejercicio 3, donde se nos da esta trayectoria que está acá, este circuito, y nos piden determinar el valor de la tensión entre los nodos A y B, donde el nodo A está aquí arriba y el nodo B está aquí abajo. Esa sería la tensión entonces VAB. Ok, lo primero que tenemos que hacer es ubicar la tensión que nos están pidiendo calcular en el circuito. El nodo A está aquí arriba, el nodo B está aquí abajo. Entonces la tensión VAB sería positiva en A, negativa en B, porque A viene primero, y la tensión que tenemos en el medio es VAB. Ok, esa es la tensión que nos están pidiendo calcular, que es la tensión entre estos dos puntos. No hay nada conectado, por lo que entonces lo que hay en el medio es un circuito abierto. Entre A y B hay un circuito abierto aquí, y la tensión de ese circuito abierto es la que estamos calculando. Ok, entonces ya la tenemos indicada. Ahora bien, yo podría empezar a pensar cómo podemos calcular esa tensión. Yo voy a tener que ocupar de alguna manera ley de tensiones de Kirchhoff. Es decir, hay que buscar una trayectoria cerrada que involucre a la tensión VAB y que me permita encontrar su valor, ¿verdad? Porque yo no lo conozco. VAB es una tensión, por lo tanto yo puedo contemplarla dentro de una ecuación de tensiones utilizando LTK, por ejemplo. Entonces yo podría decir, bueno, yo voy a partir del nodo B, voy a pasar por VAB hacia arriba, ¿verdad? Voy a pasar de B a A y voy a sumar la tensión VAB, que es una tensión. Puedo pasar por la resistencia, puedo pasar por la fuente y puedo volver a B. Ahí tendría una trayectoria cerrada. El problema es que yo no conozco, digamos, cuál es la tensión en esta resistencia. Digamos la tensión en R2. Digamos que este es R2 y que este es R1. Como yo no conozco la tensión en R2, o sea, tendría dos cosas desconocidas. Tendría VAB como una tensión desconocida y tendría la tensión en R2 como una tensión desconocida, y no me sirve por ahora. Otra cosa que yo podría hacer es salir de B, pasar por A, pero irme hacia el otro lado, pasar por la fuente de 10 volts, por la resistencia R1 y volver eventualmente a B. Esa es otra forma. Estoy vinculando a VAB con las tensiones que hay de este lado. Sin embargo, yo no conozco cuál es la tensión en R1. Y como yo no conozco la tensión en R1, me quedarían dos cosas desconocidas y no me sirve. Ok, entonces tengo que ver cómo hago para poder calcular alguna de esas tres variables y poder entonces despejar la tensión que me están pidiendo de manera directa. Bien, entonces para calcular esta tensión yo necesito conocer o esta tensión o necesito conocer esa otra tensión. Ok, entonces vean lo que podemos hacer. Podemos decir que por esta trayectoria, ojo que hay una única trayectoria cerrada, ¿verdad? Fluye una corriente. Digamos que fluye la corriente IX. Esa corriente no la conozco.
pero esa es una corriente que fluye alrededor de toda esta malla externa. ¿Ok? No puede fluir entre A y B por la tensión VAB, porque eso es un circuito abierto, que fue lo que dijimos. Esa corriente forzosamente tiene que dar toda la vuelta. Es decir, tiene que estar dando vueltas por toda la trayectoria cerrada, la única que hay ahí. Si yo llegara a conocer esta corriente, podría calcular la tensión en R1. Y si conozco la tensión en R1, puedo establecer esta trayectoria azul y encuentro VAB. Si yo conozco la corriente IX, conocería la tensión en R2 y podría calcular VAB con estas tensiones de acá también. Entonces pareciera como una buena idea calcular la corriente IX. ¿Y cómo podemos calcular la corriente IX? Podemos usar ley de tensiones de Kirchhoff en toda la trayectoria externa. A ver si eso nos ayuda. Entonces vamos a aplicar LTK a la trayectoria cerrada para encontrar IX. ¿Ok? Ya sabemos que IX nos va a permitir calcular estas tensiones y estas tensiones nos van a ayudar a calcular la tensión VAB que nos están pidiendo. Entonces voy a partir, digamos, de este punto de aquí y voy a moverme hacia arriba aplicando LTK. Entonces tendría menos 30 más la tensión en R1 menos 10 volts. Sigo hacia allá, ¿verdad? Y entonces sumaría la tensión en R2 positiva, porque me la encuentro positiva, más 8 volts. Y vean que doy la vuelta y llego al punto de partida. Entonces igualo a 0. Ok, entonces me quedaría menos 30, menos 40, menos 32. Entonces sería la tensión en R1 más la tensión en R2 igual a 32, ¿verdad? Ok. Perfecto. Ahora, acá y acá yo puedo aplicar ley de Ohm. Me sirve. Porque esta tensión depende de esta corriente IX. Y esta tensión depende también de la misma corriente IX. Recuerde que IX fluye por acá y fluye por acá. No hay corriente desviándose en A para ninguna parte ni en B para ninguna parte porque aquí hay un circuito abierto. Ok, entonces aplicamos ley de Ohm. Nos quedaría que la tensión en R1 es R1 por IX, la tensión en R2 es R2 por IX, y eso es igual a 32. Saco a factor común la IX, me quedaría de esa manera. R1 vale 3, R2 vale 5. Me quedaría que IX vale 32 octavos, o sea que IX vale 4 amperes. 4 por 8 es 32. Y ven que bien, ya encontramos la corriente IX. Teniendo la corriente IX, tenemos las tensiones V en R1, V en R2, y ya con cualquiera de estas dos tensiones encontraríamos VAB. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular tensiones.
V en R1, R1 por IX, ¿verdad? Que fue lo que dijimos hace un rato. O sea, 3 por IX, que es 4, 12 volts positivos. Por lo tanto, esta polaridad es la correcta. Ok, entonces esta polaridad está bien. Como la corriente de X nos dio positiva, esta dirección de la corriente está bien. Ahora, la tensión en R2. Que es R2 por IX, o sea, 5 por 4. $20 volts. Ajá. Entonces tenemos 12 volts aquí, 20 volts acá. Positiva implica que esta tensión, esta polaridad está correcta. Ok, entonces ahora con cualquiera de las dos trayectorias, y ahora que conocemos la tensión en R1 y la tensión en R2, podemos usar cualquiera, podemos usar la trayectoria en negro o la trayectoria en azul para poder encontrar VAB, que es la tensión que está en medio de estos dos nodos. Digamos que a esta trayectoria le llamamos 1 y a esta otra le llamamos 2. Con cualquiera de las dos tenemos que llegar al mismo resultado. Entonces vamos a aplicar primero LTK en 1. Vamos a usar la 1. Entonces voy a recorrer la trayectoria 1, que no es cerrada, ¿verdad? Pero la estamos cerrando imaginariamente con esta tensión VAB. Por lo tanto nos funciona LTK. Y si hacemos eso tendríamos menos 30 más V en R1 menos 10. Y ahora, en vez de seguir sumando tensiones en esta dirección, vamos a cerrar de manera artificial esa trayectoria con VAB. Entonces sumamos VAB y eso es igual a 0, porque vean que vuelvo al punto de inicio. Antes no lo habíamos hecho así porque no teníamos esta tensión, pero ahora sí la tenemos, aquí está. Por lo tanto, ahora sí podemos utilizarlo. Entonces sería VAB es igual a 30 más 10 menos V en R1. ¿Ok? Entonces tendríamos 30 más 10 y la tensión en R1 era de 12 menos 12. Entonces 10 menos 12 es menos 12, 30 menos 2 es 28. Entonces VAB es de 28 volts. Si yo conecto un multímetro, aquí un voltímetro, para medir tensión entre estos dos puntos, yo vería 28 volts positivos en esta parte y negativos en el nodo B, porque nos está dando positivo, ¿verdad? Entonces esta polaridad es correcta. Ahí está. Ahora vamos a revisar si efectivamente, si yo utilizo la trayectoria 2, vamos a ir a ver si llegamos al mismo punto. Tendríamos vamos a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff en 2. Ok, entonces ¿qué vamos a obtener? Voy a partir ahora de B y voy a recorrer mi trayectoria en esta dirección, ¿verdad? La estoy cerrando de manera artificial con la tensión VAB. Entonces digo menos VAB más la tensión en R2 más 8 volts igual a 0, porque vean que aquí vuelvo a llegar a B. Entonces tendría que VAB es igual a la tensión en R2 más 8.
Antes no habíamos usado esta ecuación porque no teníamos la tensión en R2, pero ya aquí la tenemos, entonces podemos encontrar VAB. V en R2 vale 20 volts más 8. Vean que nos da 28 volts igual. Entonces de esa manera corroboramos que los resultados son correctos. Usando cualquiera de las dos trayectorias, la negra o la azul, llegamos a la misma tensión VAB. Entonces nuevamente, si yo conecto un multímetro acá, vería una tensión de 28 volts. Esa sería la tensión entre los nodos A y B. Ok, con eso terminamos este ejercicio. Vamos a resolver uno más. Perfecto, vamos a ver ahora este otro ejercicio donde tenemos este circuito que tenemos acá con 6 resistencias y nos piden nuevamente determinar la tensión entre los nodos A y B de este circuito, es decir, entre este nodo y este de acá. Por lo tanto, la tensión que andamos buscando sería positiva en A, negativa en B, y la tensión sería VAB. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que empezar a ver cómo calculamos esa tensión. Yo podría calcular esa tensión tratando de encontrar una trayectoria cerrada como hicimos la vez pasada. ¿Ok? Y tengo dos opciones nuevamente. Yo podría utilizar esta trayectoria cerrada de acá la de abajo, digamos, pero para eso yo ocuparía conocer la tensión, digamos, en R3, y ocuparía conocer también la tensión, vamos a ver, lo voy a escribir de otra manera. Esa sería la trayectoria negra y ocuparía conocer la tensión en R3, ocuparía conocer la tensión en R5 y ocuparía la tensión en R6 y digamos la tensión en R4. Y ninguna de esas tensiones las conozco. ¿Ok? Podría eventualmente seguir la trayectoria superior, que sería, digamos, esta de acá. La trayectoria que también vincula a VAB, pero ahí ocuparía conocer la tensión en R3 nuevamente, la tensión en R1, la tensión en R2 y la tensión en R4, que no conozco ninguna de esas. Entonces, vamos a ver qué hacemos. En ese circuito hay un detalle particular importante y yo voy a volverlo a dibujar aquí abajo para que veamos ese detalle importante. Vean aquí donde lo dibujé de nuevo el circuito. Lo dibujé de nuevo para poder escribir nuevamente sobre él y que no se me confunda lo que voy a escribir con lo que habíamos hecho antes. Vean la posición en la que está R3 y R4. R3 tiene una terminal abierta, es decir, una terminal que no está conectada a nada. Y R4 tiene una terminal abierta también, no está conectada a nada. Entre estos dos hay un circuito abierto.
¿Y qué habíamos dicho nosotros de los circuitos abiertos? Bueno, que por ahí no fluye corriente. De tal manera que los electrones que llegan a este nodo y que intentan agarrar hacia R3, llegan a este punto y no tienen a dónde ir. Por lo tanto, deciden no pasar por ahí, porque es una calle sin salida, no los lleva a ninguna parte. Los electrones que eventualmente llegan a este nodo de acá y que intentan entrar por R4, se dan cuenta que no hay salida. Entonces resulta que no se van por ahí tampoco, porque no hay salida. La corriente necesita una salida siempre. Los electrones necesitan llegar a alguna parte, ¿verdad? Que es a las fuentes que los están produciendo. Por este circuito abierto no hay paso de energía, no hay paso de corriente. Hay una barrera. Por lo tanto, la corriente por R3 es efectivamente de 0 amperes. Y la corriente por R4 es también de 0 amperes. No hay corriente en esos dos resistores, porque uno de esos terminales está al aire en cada uno de ellos. Por lo tanto, si no hay corriente a través de esos resistores, la tensión entre esos terminales también se hace 0. Se hace 0 porque no hay corriente, simplemente. No hay corriente, no hay tensión. No hay corriente, no hay tensión. Entonces, tener los resistores ahí, en esta condición en la que están, es como si no los tuviéramos. ¿Por qué? Porque no hay corriente fluyendo por ellos y porque no hay tensión entre sus terminales. De tal manera que es lo mismo que yo los quite y ponga la terminal A en este nodo, y que yo quite R4 y pase la terminal B para este nodo. Es exactamente lo mismo, porque los resistores no tienen tensión y no tienen corriente. Entonces vamos a simplificar el circuito. Tenemos los 15 miliamperes, tenemos R1, R2, R5 y R6. Ellas sí sobreviven porque ellas sí tienen sus dos nodos conectados a diferentes puntos y hay trayectorias cerradas que las involucran a ellas, por lo tanto sí van a tener tensión y corriente. A es como que yo lo tenga ahora aquí, y B es como que yo lo tuviera acá, y la que ando buscando es VAB. Entonces vean que se simplifica montones el circuito ya cuando uno se da cuenta que R3 y R4 en realidad están de adorno, porque no está el circuito cerrado, por lo tanto no tienen ni corriente ni tensión. Ahora bien, ¿cómo hacemos para encontrar VAB en este caso? Bueno, para encontrar VAB sigo teniendo la trayectoria de arriba y sigo teniendo la trayectoria de abajo, pero ya sin las resistencias R3 y R4. Por lo que ahora lo que ocupo es conocer las tensiones en estas resistencias para poder establecer leyes de tensiones de Kirchhoff. Yo necesitaría conocer V en R1, V en R2, ocuparía V en R5 y ocuparía V en R6, ¿verdad? Voy a poner aquí tal vez esta tensión en negro para que no se me confunda.
Entonces ocupo dos de esas tensiones, sean las dos de arriba o las dos de abajo, para encontrar VAB. Y para conocer esas tensiones necesito conocer las corrientes. O sea, necesito conocer las variables eléctricas en esas cuatro resistencias. Ahora, ¿qué hacemos? Yo podría momentáneamente olvidarme de los nodos A y B e intentar reducir el circuito para ver si logro encontrar las corrientes que fluyen por aquí. Llamémosle a esa IA y llamémosle a esa otra corriente IB. Ocupo encontrar IA e IB. Si yo encuentro IA, encuentro estas dos tensiones. Si yo encuentro IB, encuentro estas dos tensiones también. Entonces, ¿cómo hago? Una cosa que puedo hacer es, como les digo, reducir el circuito y olvidarnos momentáneamente de A y B y después nos devolvemos. Noten que en ese caso R1 y R5 están en serie. Están en serie. Tienen una terminal en común que es A, y en A no hay nadie más conectado. Y R2 y R6 también están en serie. Entonces, ¿qué tal si las reducimos para ver cómo nos queda el circuito? A esta le voy a llamar R equivalente 1 y a esta R equivalente 2. Entonces, R equivalente 1 es igual a R1 más R5. R1 valía 300 y R5 300. La R equivalente 1 es de 600 ohms. ¿Y cuánto valdría la resistencia equivalente 2? Eso sería R2 más R6. R2 vale 200, R6 vale 1000. Estamos hablando de 1200 ohms. Y entonces ya reduzco ese circuito a uno más pequeño. Tenemos eso que está ahí. Tenemos R equivalente 1, R equivalente 2. La corriente IA y la corriente IB. ¿Ok? ¿Qué se hicieron los puntos A y B? Desaparecieron en este circuito. Están en alguna parte en el medio de R equivalente 1 y están en alguna parte en el medio de R equivalente 2, pero no sabemos exactamente en dónde. Sin embargo, eso no nos genera un problema en estos momentos, porque lo que andamos buscando son las corrientes. Para calcular las corrientes yo no necesito saber quién es A o quién es B. Me interesa saber quién es la resistencia equivalente de R1 con R5 en serie, o R2 en serie con R6, eso sí me interesa. Pero la posición exacta de A y B no me interesa en este momento. Ahora vean que las corrientes IA e IB las podemos calcular por divisor de corriente. Tenemos dos resistencias en paralelo y conocemos toda la corriente que le estamos inyectando a las dos resistencias en paralelo. Por lo tanto, vamos a usar divisor de corriente. Divisor de corriente, entonces. Vamos a ver. Vamos a calcular primero la corriente IA. La corriente IA serían los 15 miliamperes que le estamos aplicando al paralelo.
multiplicado por la resistencia que no me interesa, que es R equivalente 2, dividido entre la suma de las dos. Esa sería la corriente IA. Entonces la corriente IA sería 15 miliamperes multiplicado por 1200 entre 600 más 1200, y eso nos va a dar una corriente IA de vamos a ver 0.015 por 1200 entre 1800, 10 miliamperes. Ya tenemos la corriente IA. Ahora vamos a calcular la corriente IB. Y la corriente IB son 15 miliamperes por la resistencia que no me interesa, que es R equivalente 1 entre R equivalente 1 más R equivalente 2. Y adivinen cuánto va a dar la corriente IB. La corriente IB va a dar 0.015 por 600 entre 1800, 5 miliamperes, por supuesto. Recuerden que si yo conozco la corriente IA, que es de 10 miliamperes, y están entrando 15, la única opción es que por IB salgan los 5 que hacen falta, 5 miliamperes. Ok, ya tenemos las corrientes. Estas corrientes que fluyen por aquí son las mismas corrientes que fluyen por aquel circuito. Entonces ya podemos calcular las tensiones V en R1, V en R2, y podríamos calcular VAB fácilmente con la parte superior, o usamos la parte inferior y calculamos V en R5 y V en R6 para corroborar que es lo mismo. Ok, vamos a calcular entonces ahora las tensiones en las resistencias conociendo las corrientes IA e IB. La tensión V en R1 sería R1 por IA, o sea 300 ohms por IA, que son 10 miliamperes. V en R1 sería igual a 3 volts. Luego la tensión en R2 sería R2 por IB, o sea 200 ohms por 5 miliamperes. Y la tensión en R2 sería entonces de sería una tensión de 1 volt. ¿Ok? Entonces ya tengo una tensión y tengo otra tensión por acá. La tensión en R5 es R5 por IA, o sea 300 por 10 miliamperes. La tensión en R5 sería de 3 volts también. Y la última, la tensión en R6 sería R6 por IB,
que sería 1000 ohms, porque vale 1 K, por 5 miliamperes. Y la tensión en R6 sería de 5 volts. Ok. Y ya para terminar, podemos utilizar la trayectoria superior para encontrar VAB. Entonces aplicamos LTK, trayectoria superior, de las que habíamos definido antes, ¿verdad? Vamos a realizar esta trayectoria que está aquí. Ok, entonces partimos de cualquier punto, digamos, partiendo de A, vamos a hacer menos V en R1 más V en R2 menos VAB igual a 0. Ahora estamos sumando estas tensiones que están acá. Como ya conocemos las tensiones en las resistencias, la única que nos queda desconocida es VAB. Por lo tanto, VAB sería igual a V en R2 menos V en R1. Entonces, VAB sería V en R2, que es 1 volt, menos V en R1, que son 3 volts. Entonces VAB en este caso nos daría de menos 2 volts. Ok, ¿qué significa eso? Significa que la polaridad que nosotros dimos originalmente a VAB no era la correcta. La polaridad correcta de VAB sería positiva de este lado, negativa de este lado. ¿Ok? Y entonces, ya cambiando el diagrama, entonces decimos que VAB es igual a 2 volts positivos. ¿Ok? Y de esta manera entonces encontramos la tensión VAB. Ustedes pueden corroborar resolviendo la trayectoria inferior, es decir, resolviendo esta otra trayectoria de acá, o aplicando ley de Kirchhoff a esa trayectoria de abajo. Involucran a VAB, a la tensión en R5, a la tensión en R6 y corroboran que el resultado sea el mismo. Ok, y con eso terminamos la clase de hoy. Recuerden ese detalle que les mencioné sobre las resistencias que tienen una patita o una terminal al aire. Son resistencias por donde no fluye corriente y donde no hay tensión, por lo tanto se pueden eliminar de los circuitos. Ok. La próxima clase vamos a continuar con otros ejemplos. Recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta, ustedes nada más me consulten. Muchas gracias.